siempre Silvia. Entonces teníamos ya un terreno marcado, cuya tradición debíamos respetar, claro está, pero sobre el que podíamos además seguir construyendo, expandiendo esa idea de compromiso y divulgación de nuestras actividades, las que están llevando adelante estudiantes, docentes y egresados del Instituto de Educación de la Facultad, tanto a nivel de grado como de posgrado, e investigadores locales y extranjeros vinculados a estas actividades, y por eso recibíamos una gran responsabilidad. Pensamos entonces en qué figuras orientarían nuestro trabajo, así como en 2018 habían sido Enrique Puchet, Marta de Marchi y Luis Beares. Y allí surgió la figura de José Luis Revelato, de cuyo fallecimiento se cumplían 20 años en ese 2019 en que comenzábamos a pensar este encuentro, y que hubiera sido nuestro colega del instituto, ¿no? Sin embargo, llegó la pandemia, que puso en suspenso esta organización. Un suspenso sin precedentes, porque no sabíamos qué iba a ocurrir ni cuándo iba a terminar, y todavía continúa tomándonos por sorpresa, un año después, ¿verdad? Una primera certeza era que la virtualidad tendría una gran incidencia en estas segundas jornadas. Y hasta hace un par de meses pensábamos que podrían tener lugar algunas instancias presenciales, como los talleres. Pero hoy nos encontramos, sin haberlo pensado, en el peor momento de la pandemia en nuestro país. Y bueno, y como vemos, también sobre la marcha tuvimos que decidir que sería 100% virtual. Y eso podría haberse visto como una desventaja, pero hoy ya hemos tenido las primeras 3 tandas de mesas de ponencias desde la mañana, en 3 salas simultáneas, con un promedio de 40 y algo de participantes en cada una, aproximadamente, ¿no? Y creo que esto es algo que ha permitido la virtualidad, justamente. Y además tenemos hacia el final del programa, si miran, anunciada una galería de pósters, que también el link están en la primera página del programa, algunos de los cuales son interactivos, lo que también es algo que ha habilitado la virtualidad. Entonces, ese aspecto inesperado y casi siempre acompañado de gratitud ante lo sorpresivo pareció marcar esta jornada. De manera similar, cuando se definió la nueva fecha, abril de 2021, nos dimos cuenta de que entonces ya no iban a ser los 20 años del fallecimiento de José Luis, pero sí los 75 años de su nacimiento, algo que era a la vez feliz de celebrar, era algo más feliz. Y también los 100 años de Paulo Freire. Entonces, así podemos decir que la realidad tomó las riendas y lo planificó por nosotros. Haber encontrado la unidad entre esos dos autores, de conexión tan íntima entre ellos, unidos por esta fecha a la que nos vimos obligados, bueno, nos llevó a ese título de las jornadas: Crisis, Resistencias y Utopías en la Educación. Porque lo trabajamos en la relación de estas jornadas con nuestra situación actual tan crítica, y los aportes de estos autores que nos permiten un marco para la resistencia y nos empujan a continuar con la utopía. En esa misma orientación de Freire y Revelato inspiró también la conformación de la mesa central, que los invito mañana a las 18 horas, llamada Recepción y Vigencia de Paulo Freire y José Luis Revelato en América Latina, y es con invitados extranjeros, donde conversaremos sobre esa vigencia en otros países de nuestra América Latina. Entonces todo esto fue surgiendo a medida que iban apareciendo las ideas y nos íbamos tropezando por culpa de la pandemia. En realidad fue muy venturoso todo el destino que fuimos cobrando. Por otra parte, desde el aporte particular del comité de organización en esta edición, se resalta la irrupción de una convocatoria al arte. Quisimos convocar al arte a través de los concursos de cuento y fotografía, y estaremos conversando en el cierre de estas jornadas el miércoles de los fallos, y mostraremos algunas de las obras seleccionadas.
y reflexionaremos cómo estos concursos revelaron, con su poca participación, que hay mucho para hacer respecto al arte en la profesión de educadores. Y creo que eso también es una ventaja, porque podríamos habernos mostrado desilusionados por la poca convocatoria, y en realidad es una oportunidad para que lo pongamos sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante, ¿no? También dimos lugar a una irrupción de la emoción, desde la que nos animamos a abrir con una mesa de semblanza, como lo que va a suceder ahora en unos minutos, que tengo mucha ilusión de presenciar. Y finalizaremos las jornadas con un documental realizado por el equipo de Historia de la Educación, que se mostrará también en el cierre, que están invitados. Todo esto está en el programa. Se suma a todo esto una rica mesa de reflexión sobre nuestras últimas conversaciones dentro del instituto, sobre el horizonte que se vislumbra desde nuestra universidad y la educación actual. Y a esta mesa está invitado el rector y la vicerrectora de investigación a dialogar al respecto con nuestros representantes del instituto, Nilia y Antonio. Eso será justo antes del cierre, miércoles a las 18 horas. Por lo tanto, solo me queda hablar de un saldo positivo. Y bueno, no quiero adelantar más porque ya va, el coordinador del instituto va a decir muchas otras cosas sobre esto, pero yo digo que lo más importante que falta aquí sigue faltando, y que es el abrazo y el mate compartido. Pero eso ya habrá muchas oportunidades de compartirlo cuando termine todo esto. Así que, bueno, bienvenidos a las jornadas. Muchas gracias, Elena. Le damos la palabra al coordinador del instituto, al profesor Jorge Camurs. Adelante, Jorge. Gracias, Begoña. Buenas tardes para todos y para todas. La comisión directiva quiere saludar y agradecer la presencia y el apoyo de la decana de la facultad, siempre presente en nuestras actividades, y agradecemos también especialmente el gran esfuerzo del comité organizador que Elena ha conducido y que ha nombrado uno por uno de todos los que han participado en este gran esfuerzo. Ha resultado una propuesta muy relevante. Yo quiero simplemente decir tres cosas. En primer lugar, la importancia de estas jornadas. Son las segundas, y esto marca una continuidad como evento bianual que se propone compartir los últimos trabajos que están llevando adelante estudiantes, docentes y egresados del Instituto de Educación de esta facultad, a nivel del grado como de los posgrados. Participan también investigadores nacionales y del exterior en el marco de las líneas de investigación desarrolladas en el instituto. Se realizan a pesar de la pandemia. Si bien estaban previstas para octubre del año pasado, se organizaron y hoy comenzaron sus actividades. Nos resulta relevante enfrentar los problemas y distorsiones que nos ha generado esta pandemia, manteniendo y profundizando la producción de conocimiento y promoviendo una actitud reflexiva, crítica, responsable y con propuestas para la situación de crisis, pero también para el día después. Se realizan en un contexto complejo y confuso, dicen los organizadores. Esto es a nivel mundial, regional y nacional. No solamente por la crisis en la salud de la población y sus consecuencias, sino por las señales preocupantes que ya se vienen presentando en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. La pandemia y la pospandemia requiere una estrategia integral, y la educación debe tener un lugar destacado en la misma. El contexto actual de la educación nacional también presenta problemas serios. Se ha iniciado un nuevo periodo con cambios significativos a través de la Ley de Urgente Consideración y de la Ley de Presupuesto. Estas orientaciones en el contexto y con el pretexto de la pandemia
están diseñando un nuevo escenario en el cual destacamos los principales rasgos. Se ha suprimido el Sistema Nacional de Educación Pública. La coordinación, antes a cargo de una comisión coordinadora interinstitucional, ahora se ubica a cargo del MEC, que promueve mayor participación de la educación privada, reinstalando las tensiones en mayor participación de la educación privada, reinstalando las tensiones de este tipo. Se descarta una universidad para la educación, quedando la formación en educación a cargo del rol protagónico del Ministerio de Educación y Cultura y de las instituciones privadas. La participación de los docentes en los consejos de educación de la ANEP ha sido suprimida. La participación en general resulta tensionada en el ámbito de la educación pública. Se ha abandonado promover una cultura de aprendizaje y una política de educación para todos a lo largo de la vida, concentrando la mirada en la educación formal obligatoria para la población de 4 a 17 años. En la educación pública ya no se le otorga un lugar destacado a la Universidad de la República y su contribución desde su experiencia acumulada en la investigación y la enseñanza. Se la considera a la par de instituciones de dimensión diferente y menor. Se suprimen cometidos establecidos en su ley orgánica en forma inconsulta. A esto cabe agregar las restricciones presupuestales. En segundo lugar, el segundo concepto que queríamos compartir. En este contexto, desde el Instituto de Educación, desde el año pasado venimos pensando en esta segunda jornada, como señalaba Elena, y hemos definido su título: Crisis, Resistencias y Utopías en la Educación. Crisis, concebida no como un problema de la época, sino que siempre ha estado presente adoptando diversas formas. Por lo tanto, crisis y conflicto como un acontecimiento dinamizador y provocador de nuevos conocimientos, de búsquedas de alternativas superadoras, siempre relativas y necesariamente conducentes a una vida mejor para todos, preferentemente para los sectores vulnerables. Resistencias, porque la lucha por la justicia y la igualdad no admite recesos ni renuncias. Debemos estudiar e investigar para defender los logros conquistados, resistir los cambios adversos con fundamentos y elaborar propuestas siempre buscando una mejor calidad de vida para todos. Utopías, porque es el norte que nos guía. No una utopía en particular, sino la aspiración a seguir trabajando y luchando por la mayor y mejor humanización de las personas, sentido último de la educación, para todos y a lo largo y a lo ancho de toda la vida. Actualmente y en el futuro próximo se presentan desafíos para el Instituto de Educación, donde ha venido creciendo su actividad de producción, y para la universidad, donde se aborda el campo en diferentes servicios. Consideramos muy importante, necesario y oportuno poner en discusión la creación de un espacio institucional específico de la educación en la universidad para potenciar la contribución de la universidad en la educación. En tercer lugar, y para finalizar, por todo esto nos parece oportuno recordar a las figuras de José Luis Revelato y Paulo Freire, con el objetivo de recuperar sus contribuciones al pensamiento pedagógico latinoamericano y repensar los sentidos de la educación en nuestro tiempo. José Luis Revelato, compañero docente de nuestra casa, que proponía, y decía José Luis, una utopía entendida no como fuga idealista frente a la realidad, sino la utopía como acción eficaz que permite el pasaje de una ciencia amoral a una ciencia éticamente responsable, de una tecnocracia dominadora a una ciencia y tecnología puestas al servicio del crecimiento de los hombres, de un desarrollo basado en la destrucción de la vida y del ambiente a una propuesta planetaria que fomente los verdaderos intereses de la humanidad, de una democracia formal y restringida a una democracia viva,
que garantice justicia y libertad y que nos convoque a la liberación y participación colectivas, de relaciones de dominación a relaciones de diálogo, basadas en justicia e igualdad. En el caso de Pablo Freire, un referente de la educación popular y la educación de personas jóvenes y adultas, que nos proponía pensar el sentido de la educación como el pasaje de la conciencia mágica a la conciencia crítica, porque, decía Paulo, la naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Si la comprensión es crítica o preponderantemente crítica, la acción también lo será. Buenas jornadas y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la participación. Le damos ahora la palabra a la doctora Ana Frega, decana de nuestra facultad. Adelante, decana. Está muteada, espera un segundo que... Ahí va. ¿Ahora sí? Sí, adelante. No, es un agradecimiento para mí al Instituto de Educación la invitación. No vengo aquí simplemente por ser decana de la facultad, sino porque reconozco y creo que de esta manera lo podemos compartir. Reconozco la labor que el Instituto viene haciendo y también me identifico como egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Así que eso es un doble motivo por el cual estoy aquí. Ahora, ya se ha dicho mucho y ustedes seguramente lo que quieren hacer es escuchar la resemblanza que se va a hacer aquí a continuación, y creo que es eso lo que está congregando a la mayor parte de los ya más de 110 asistentes que tiene la sesión. Pero entonces brevemente yo quería, digamos, decir algunas pocas cosas. El desafío de mantener las actividades de producción de conocimiento en tiempos adversos, eso lo manejaba Elena al inicio de esta presentación, pero a su vez estos tiempos adversos que son más demandantes que nunca de los avances de la ciencia, de los avances de la reflexión crítica, de la proposición de transformaciones. O sea que realmente bienvenidas estas segundas jornadas de investigación. Pero además son jornadas en homenaje a Paulo Freire y a José Luis Revelato, pensadores y educadores que se destacaron en muchos planos, pero especialmente, y creo que es un aspecto a reseñar y que los vincula estrechamente, en su compromiso por la educación popular, en su compromiso por el papel transformador de la educación. Estas jornadas suponen una oportunidad para repensar entonces a esos actores con aire fresco, con las demandas de nuestro presente, que son a su vez también nuestros horizontes de futuro, ¿no? Se hablaba de utopías en el título de la jornada y vamos en esa dirección. Jornadas que además es muy interesante que permiten espacios de diálogo y enriquecimiento mutuo de estudiantes de grado, de posgrado, de investigadores consolidados, y también muestra los vínculos que el Instituto de Educación ha sabido tejer también entre sus pares en la región. Entonces, en ese sentido también me parece algo importante a señalar. De los 6 ejes que están recorriendo las jornadas, son ustedes los que deberían hablar, pero me permito por lo menos rescatar parcialmente sus títulos en la medida en que están mostrando el abanico de temáticas que van a ser tratadas en estos 3 días. La profesionalidad desafiada ante los múltiples ámbitos, ¿no? Que realmente nos sentimos desafiados, comprometidos y con la necesidad de transformarnos. Los sujetos en la educación, la extensión, es decir, ese vínculo estrecho con la sociedad, la situación de la educación, América Latina y las dinámicas transnacionales en el campo educativo, las utopías, la política,
Y esa mesa final sobre la universidad de la educación y la educación en la universidad, pensada como discusión, reflexión, que va a cerrar estas jornadas, me parece que también es un hito fuerte para digamos, invitarnos a todos a una participación a lo largo de las 3 jornadas. Ahora, para terminar y tal vez cumplir con el cronograma de las jornadas, yo estaba pensando que si pensamos en el compromiso que el Instituto de Educación tiene en esta facultad con la educación, debía recordar que el 12 de marzo, es decir, el día antes del inicio de la emergencia sanitaria en el Uruguay, el Instituto de Educación había organizado una jornada donde se presentaban los aspectos críticos de la ley de urgente consideración en lo que tenía que ver con la educación, y particularmente con la educación pública. Un salón de actos rebosante, con gente en el hall, con participaciones destacadísimas, con una vinculación y una presencia de docentes o estudiantes de otros ámbitos de la educación, y allí estaba, digamos, encabezando ese espacio de reflexión el Instituto de Educación. La pandemia ha continuado, la ley de urgente consideración, como nos recordaba Jorge en su intervención, se ha aprobado, y ahora seguimos teniendo nuevos desafíos como integrantes de la facultad y como integrantes de la universidad. Y dentro de esos desafíos, que son muchos y en muchos ámbitos, yo quería por lo menos hacer referencia a algo que también mencionó Jorge, pero que tal vez pueda estar en esa reflexión final de las jornadas, vinculado al papel de la universidad o de las universidades, para no hablar en singular, en la formación docente. En la medida en que la formación docente es uno de los pilares del desarrollo educativo. Y vaya si en la ley de urgente consideración se neutralizaron una serie de procesos interinstitucionales y muy ricos que se venían gestando trabajosamente en algunos casos a lo largo de muchos años, y se planteó esta solución que en ese momento se decía la posibilidad de que las carreras se presentaran para validarse como universitarias, y que en los últimos días nos enteramos por la prensa, como suele ocurrir cuando los espacios de diálogo no son suficientes, que se estaba convocando desde el Ministerio de Educación y Cultura a presentar ofertas de formación universitaria en educación. Vaya si hay que reflexionar, vaya si hay que crear conocimiento, vaya si hay que transitar caminos de propuestas en una educación que bueno, ha cambiado el sentir, lo decía Jorge en la presentación, y ha mostrado o está mostrando elementos que varían por lo menos esta vocación de contribuir al desarrollo de la educación pública que nos caracteriza como facultad y como universidad. Así que celebro que se estén realizando estas jornadas, aún con estas condiciones adversas, y creo que hay mucho por aportar a las transformaciones y para lograr esta educación que creo que todos queremos y en la cual estamos comprometidos. Así que adelante, y entonces, no sé, le daremos el camino a quienes van a hacer la semblanza y dar esta conferencia de inicio de las jornadas. O sea, sé que estuvieron trabajando en los distintos ejes, pero
esta, por lo menos como yo lo interpreté en el programa, sería la conferencia de inicio de las jornadas. Muchas gracias, decana. Bueno, damos por finalizada esta instancia con esta mesa de apertura. Agradecemos a la coordinadora de la jornada, Elena Motzeleski, al coordinador del instituto, Jorge Camors, de Educación, y a la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la doctora Ana Frega. Vamos a dar por inicio ahora a la mesa de semblanzas de José Luis Revelato, y Verónica Aviaga va a moderar esa mesa y va a dar la palabra a quienes van a participar de la misma. Gracias. Bueno, a todos y a todas. ¿Se escucha correctamente? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Un poquito abajo, pero... Perfecto. Vamos a agregar acá. Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos a esta mesa de semblanzas de José Luis Revelato. Damos apertura, sí, a las segundas jornadas de investigación del Instituto de Educación, denominadas Crisis, Resistencias y Utopía de la Educación. El objetivo del equipo de trabajo era pensar cómo hacer una semblanza, por qué hacer una semblanza. Y una de las cuestiones que surge es la semblanza como una herramienta de recuperar el aporte de José Luis al campo pedagógico, tanto nacional como latinoamericano. Es un intento de la semblanza de hacer un esbozo biográfico de su vida cotidiana, de su carácter, de su personalidad, desde relatos mínimos, aquellos relatos que capturan la esencia de su pensamiento. En ese sentido dijimos, ¿cómo recordar? ¿Por qué recordar a José Luis? Hay diversos motivos para recordarlo, fundamentalmente en estos tiempos donde la esperanza se nos hace efectiva, tiempos complejos, difíciles. Y ahí trajimos un recuerdo de una entrevista que le hicimos a Teresa María, conversando cálidamente sobre la vida de José Luis, amiga de José Luis, y ella en un momento de la entrevista dice, la esperanza tiene sentido si aprendemos a estar juntos, en esto que es la vida. Ella sintetiza la propuesta de José Luis en esta cuestión de la esperanza de estar con un otro. Solo así tiene sentido, cobra sentido la experiencia. Desde ese lugar pensamos, ¿qué hacemos entonces para poner sobre la mesa y para compartir esa esperanza? ¿Cómo vamos a recordarlo? Vamos a recordar a partir de la recuperación del ilustrazio, de su vivencia, de su militancia, de su compromiso político y del trabajo académico. ¿A partir de qué? Del testimonio, de la narrativa, de aquellas personas que compartieron su vida y que hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros para contarnos esas narrativas sobre la vida de José Luis y de su cotidianidad. Aquellas cosas íntimas que nos permiten reflejar algo de su vida, algo de su pensamiento, de su ser, de su militancia. Así que ahora, sin más, le damos la palabra y una calurosa bienvenida a cada uno de los participantes y vamos a comenzar presentando a Francisco Macedo, ex trabajador de Conaprole y de la dirección del sindicato de AOE, desde 1983-1974 hasta mediados de los 90. Él compartió la actividad sindical con José Luis Revelato y hoy tiene para compartir con nosotros algunas síntesis sobre esas vivencias. Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos los presentes. La verdad que es una responsabilidad bastante grande participar de este evento y en este momento, porque seguramente hay muchos otros compañeros y compañeras que vivieron junto al Pepe, a Debe, tan intensamente como pude haberlo hecho yo. Entonces, capaz que no soy el mejor, ni el de la mejor memoria, pero voy a intentar contarles cómo nos conocimos y cómo llegamos a esas instancias de que compartimos actividad sindical. Yo soy oriundo de Melo, hace más de 40 años que vivo en Montevideo, pero en aquel entonces estoy hablando del año 1974, por allí creo, si la memoria no me falla, que tomamos contacto con José Luis. Nosotros participábamos en aquel entonces, éramos muy jóvenes, 18, 19 años, un poquito más, participamos de una serie de actividades de grupos de jóvenes de reflexión, que buscábamos encontrar caminos o respuestas a desafíos que el momento nos proponía.
Entonces, en aquello de que había que comprometerse con la realidad. Y me acuerdo, acá viene, digamos, el momento que yo lo conocí, o que lo vi, porque todavía no llegué a conocerlo en ese instante, en esa instancia. Estábamos en un grupo de jóvenes en un salón del Colegio Salesiano, allá en Melo, pensando cómo seguir con nuestras actividades, organizar una serie de cuestiones ahí, y cuando estábamos en eso, se pone de pie, pide la palabra con mucho respeto, casi con timidez, un flaco medio pelado que estaba sentado atrás de nosotros, y ahí plantea que si nos parecía que él tenía alguna experiencia con trabajo con jóvenes, y realmente era la primera vez que lo veía, porque como cuando entró al salón se sentó atrás, cuando habló fue cuando lo vi. Y bueno, con alguna duda ahí, finalmente José Luis quedó integrado, digamos, para conducir, junto con otros compañeros de más años que nosotros, ese proceso que los grupos de jóvenes, la pastoral juvenil y todo eso que se desarrollaba en aquel momento en Melo, intentaba trabajar. Ahí seguimos para adelante. Yo me acuerdo que un trabajo práctico muy interesante que quedó planteado para realizar fue una visión sobre la realidad y con alguna propuesta, que la herramienta iba a ser sombras chinescas acompañado de música. Me acuerdo que la música de fondo era Daniel Biglietti. Recuerdo que en aquellos momentos José Luis me prestó, y fue mi primer contacto con la tecnología disponible por aquellos tiempos, un grabador de cinta geloso, para incorporar allí algunos de los elementos que iban a integrar aquel trabajo, que finalmente no se pudo hacer porque era una reunión de jóvenes y los militares no lo permitieron. Recurrimos a autoridades de la iglesia, no sé cuánto, pero no hubo caso, aquello no se pudo hacer. Yo ahí supe, en esos tiempos de compartir con José, que él había sido seminarista salesiano, o todavía lo era, que había sido trasladado a Melo como castigo, digamos, por sus ideas políticas. Y en ese tiempo, digamos que se terminó su vinculación con los salesianos porque lo echaron. Un día frío de invierno, parece una novela, pero fue así. José Luis le anuncia que tiene que irse. Él tenía una habitación ahí en el Colegio Salesiano, le anuncian que tiene que irse. Y bueno, y José agarra sus cosas y se va. Él no conocía a mucha gente en Melo en ese momento, y sí conocía a un gran amigo nuestro, el Flaco Barreto, un maestro, su esposa también maestra, y llegó y les golpeó la puerta. Miren, me pasa esto, y lo que José Luis contaba con mucha emoción es que el Flaco Barreto, desde la puerta mira a su esposa que estaba en la cocina y le dice: Mari, poné más agua en la olla. Bueno, a partir de ahí, claramente, una amistad entrañable entre ambos. Y bueno, y conmigo también, digamos, yo, aparcereando al Pepe, también conocí esa familia, una familia hermosa. Hasta hoy, digamos, mantenemos esa amistad. Fuera de lo que eran las actividades, digamos, de lo que entre comillas podríamos llamar militancia, en aquel momento todo muy controlado, ¿no? A pesar de que Melo se veía un poco más de lejos una realidad que era más cruda en la capital y algunos otros enclaves del país, pero no era fácil. De acuerdo que preparó a un grupo de compañeros, creo que hay alguno de ellos que está participando como oyente en esta actividad, que tenían pendiente la materia filosofía,
y el Pepe en su casita que había alquilado allá en un barrio, los ayudó con la materia. Una cosa interesante también, digamos, cuando hay que sobrevivir, José Luis, me acuerdo que en aquel momento su actividad de sobrevivencia era llevar alfajores de la ciudad de Melo a Aceguá, en la frontera con Brasil, y de allá tocaba por mercadería brasileña que, bueno, las distribuía en la ciudad de Melo con un carrito, me acuerdo de un carrito de pértigo con 2 rueditas, hasta que, bueno, la autoridad decidió cortar con ese emprendimiento, le sacaron la mercadería y el carrito y todo, bueno, tuvo que buscarse otra forma de vivir. Acá viene la segunda parte. Bueno, José Luis finalmente viene a Montevideo, y al año siguiente, eso fue creo que en el año 76, por ahí cuando se viene, en el año 77 me vengo yo, mi intención era estudiar a nivel terciario, pero fundamentalmente trabajar. Y es aquí donde nos volvemos a encontrar con José Luis, porque yo entré a trabajar, donde conseguí entrar fue en Conaprole, y a esa altura José Luis ya había participado en un concurso para cargo administrativo, le había ido muy bien, creo que salió segundo o primero, ahí estuvo, y empezó a trabajar en Conaprole antes que yo. Aquí viene otra cuestión interesante y que tiene que ver con su vida en lo posterior. José, en lo particular, quería dedicarse a la docencia. Entonces, cuando él gana ese concurso en esta empresa, él tenía la posibilidad de elegir un cargo de trabajo diurno, en una oficina bastante cómoda, pero eligió el cargo en una de las plantas industriales de Conaprole, que no era la que tenía el número 1, porque están numeradas. La 1 es la que está en el centro, en la calle Magallanes, y él eligió otra que trabajaba en el turno nocturno, vespertino nocturno, porque quería preservar el diurno para poder, en cuanto fuera posible, dedicarse a la educación. Allá por el año, bueno, a partir de los 80, todos sabemos, comienza a aumentar la agitación, ¿verdad? En búsqueda o en procura de la apertura democrática. También en nuestro caso, digamos, con compañeros de Conaprole, y en primeros lugares estaba José Luis, Pepe Revelato, se realizan una serie de actividades que eran, por supuesto, había que hacerlas con mucho cuidado, porque no se podían hacer abiertamente, y entre ellas la reorganización de nuestra organización sindical. El Pepe tenía una, digamos, destacada participación, digamos, entre aquellos que lideraban toda esa movida. Me acuerdo que, pues, como no podíamos hacer elecciones, digamos, libres, como establecía el estatuto para definir la dirección del sindicato, para ya empezar a trabajar de una forma mucho más orgánica, se conforma en una asamblea que realizamos en aquel momento, un consejo directivo provisorio, que en aquel momento José Luis no lo integra. Pero como también ya era momento y nos sentíamos más preparados para hacer demandas ante la dirección de la empresa, ante la dirección de Conaprole, se conforma lo que se llamó una comisión negociadora, que la integró en aquel momento un compañero de nombre Mario Fernández, José Luis Revelato, y yo, que me tocó circunstancialmente ser el secretario de aquel consejo directivo provisorio. Y bueno, ahí tuvimos una actuación directa ante la dirección de la empresa, en particular con temas salariales, que eran lo que más importaba por aquellos momentos, porque había habido una pérdida enorme del salario, del valor real del salario.
en el 85, 86, recién ahí hacemos las primeras elecciones ya más, en marco más orgánico, para definir la elección del sindicato. Se presentan varias listas. Nosotros vamos con José Luis en una de esas listas, y bueno, salimos electos para integrar ese consejo directivo. Recuerdo también que a partir de 1985 se instalan los primeros consejos de salario después de la dictadura, y somos nombrados como delegados a ese primer consejo de salario los mismos compañeros que integramos aquella comisión negociadora. Es decir, José Luis Revelato fue delegado del Consejo de Salarios, el primer Consejo de Salarios post dictadura. Y esto es una cosa interesante, esto es bien anecdotario, ¿no? Porque José Luis, yo recuerdo que ya intercambiando y trabajando juntos en Conaprole, decidió a ver si podía mejorar su posición de trabajo y estudió informática. Yo me acuerdo, creo que eran los programas Fortran 3 y Fortran 4. ¿Se acuerdan las tarjetitas que eran perforadas que nos venía de los entes públicos con la deuda del mes? Bueno, y esto es interesante porque yo recuerdo, por lo menos muchachos de mi época, cuando elegíamos, terminábamos el preparatorio y decíamos, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Y muchos decían, algo que no tenga matemáticas. Entonces elegían letras, aquello que tenía que ver con las humanidades, pero que no tuviera matemáticas o no tuviera otra cuestión por el estilo. Bueno, José Luis, a mí me sorprendía, digamos, cómo se manejaba con aquel lenguaje algebraico y extrañísimo que conllevaba aprender estos programas informáticos, ¿no? Fue ahí, yo voy a volver un poquito atrás porque también otro hito importante de nuestra relación. En el año 79 yo estaba viviendo en una pensión en el centro de la ciudad, ya trabajaba en Conaprole, ya había empezado a estudiar, y un día me golpean la puerta y Tito, te buscan. Bajo y era José Luis con otro amigo que me invitaban a alquilar un apartamentito, digo, yo acepté, pero de mil amores, porque irme de una pensión, una habitación compartida, a alquilar un apartamento, y bueno, concretamos ese alquiler y allí vivimos entre 3 y 4 años juntos con otro compañero que también se integró a ese alquiler compartido. Hacíamos compras juntos porque teníamos un Manzanares muy cerca de donde vivíamos nosotros, la infaltable bolsa de hierba de 3 kilos, porque comprábamos la bolsa grande de 3 kilos porque se tomaba mucho mate en aquella época, al igual que esta, pero para decirles lo lindo que fue ese momento, ¿no? Yo allí conocí, conocí un montón de gente que si no hubiera sido por convivir con Pepe Revelato, seguramente no los hubiera conocido. Por ejemplo, personas que estudiaban, que eran estudiantes de la carrera de asistencia social o de psicología, y gente muy linda, incluso alguno volví a reencontrar en Conaprole, una asistente social que fue tomada después para trabajar no directamente en la empresa, sino en la caja del seguro de enfermedad que teníamos los trabajadores de Conaprole. Digo el nombre, Adriana Domínguez. Digo, bueno, había un grupo de estudiantes que solían ir con mucha frecuencia a buscar la guía de José Luis allí donde él vivía. Y creo que en lo que tiene que ver con su estilo, tal vez esto es lo último que voy a decir, resaltar la tremenda, enorme humildad que José Luis tenía cuando interactuaba con alguien, ¿no? Por ejemplo, estábamos discutiendo cómo hacer determinada cuestión, cómo enfrentar una determinada situación, cuál sería la táctica mejor para realizarlo, y a veces uno decía un disparate, y José Luis te decía, sí, puede ser, pero ¿no te parece que sería mejor
ir por este otro camino? Y lo hacía así, pero además te miraba así con esa humildad, con esa calidez que te animaba, digamos, a meterte en ese camino de búsqueda. Y yo imagino que ese estilo lo desplegó en todos aquellos ámbitos en los cuales posteriormente trabajó. Y una cuestión que era una idea que era determinante, incluso hoy, era lo que tenía que ver con la información. Me acuerdo que el Pepe a veces decía que la información es fuente de poder. Entonces, en esa responsabilidad que teníamos nosotros como representantes, y en este caso en el ámbito sindical, era brindar absolutamente todos los elementos que íbamos viviendo como representantes de esos trabajadores y trabajadoras, para que fuera posible que esos compañeros, compañeras, pudieran tomar la mejor decisión, sin ser, digamos, influenciados arteramente, vamos a decir de este modo. La información era un elemento clave, y mientras trabajamos juntos a nivel sindical, fue una idea central y una actitud central, que era la de brindar la mejor y la mayor información al conjunto de compañeros, compañeras con los cuales interactuábamos. Yo creo que yo estaría dejando por ahí lo de Pepe. Hay muchas otras cosas, ¿no? Los encuentros, podríamos encontrarnos algunos domingos, invitar a gente a una porotada, una guitarreada, que eso también era parte de nuestra vida. José Luis era un tipo muy alegre, muy divertido, se reía mucho, era un gran tipo, un lindísimo tipo. Yo dejo por ahí y les agradezco que me hayan dado la posibilidad de participar de esta semblanza. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, te agradecemos, Francisco, por compartir esas palabras y esas actividades, José Luis. Y ahora damos la palabra a Sonia Viera, exdirectora, que compartió con José Luis actividades en el APEC de la universidad, donde fue coordinadora del subprograma. Sonia. Sonia. Sonia, tenés el micrófono silenciado. Voy a tratar de silenciar. Y está mi ayudante. Perfecto. Perfecto, muy bien, gracias, Sonia, te escuchamos. Bueno, vaya responsabilidad que tenemos, como dijo el compañero anterior, hablar de José Luis. No es nada fácil. Uno quisiera decir tantas cosas, una persona tan especial. Yo lo conocí en el programa Apex. Un día teníamos un taller y entra alguien tímidamente con unos papelógrafos debajo del brazo y los pega contra la pared. Empezamos a discutir el tema, a conversar, las intervenciones, los acuerdos, los desacuerdos, y cuando terminamos, después de un largo rato, estaba todo registrado en esos papelógrafos con una claridad, tan bien ordenado, una cosa tan maravillosa que a mí me llamó la atención. ¿Quién era aquella persona tan callada que había hecho un trabajo tan magistral, recogiendo todos los consensos y los disensos, todo con sus anotaciones, con sus subtítulos, todo algo maravilloso? Bueno, ahí supe que era José Luis Revelato y aprendí a conocerlo en el programa Apex. Pero no solamente en ese aspecto de humildad, de timidez, sino también en la del compañerismo. Cuando tuve un problema familiar similar a uno que le había tenido con sus chicos, recuerdo que me dijo enseguida: Sonia, te vas a mi casa y vamos a conversar.
lógicamente, cuando hay un problema que lo afecta en la familia, uno se siente a veces desbordada. Y él me transmitió, fui a su casa en la nochecita, nos pusimos a conversar, me transmitió una serenidad, una tranquilidad excepcional. Realmente una persona muy especial era José Luis. Recuerdo que me acompañó al ómnibus, me ofreció su palabra de consuelo, me transmitió su serenidad. Realmente una persona muy especial, José Luis. Algunas de sus características eran justamente, que algunas que ya he nombrado, como la humildad, sigue presente siempre entre nosotros. Él nos transmitió siempre un mensaje de amor, de dignidad y de esperanza. Creía en los cambios profundos de la sociedad, en una democracia integral, con fuerte participación territorial. Siempre sentía un respeto profundo por el otro, por el conocimiento del otro, ese conocimiento que lo teníamos que confrontar y juntar y hacer uno entre todos. Decía que la pedagogía del poder estaba enfrentando siempre la cultura autoritaria que depositaba siempre en los expertos, en los técnicos, en los políticos. En cambio, tendría que ser depositada esa autoridad en la ciudadanía. No hay una democracia auténtica sin la participación sin la participación efectiva de la ciudadanía, en especial de los sectores populares y de sus organizaciones. Él creía muchísimo en la organización de los vecinos, tenía un respeto profundo cuando íbamos a los barrios y sobre todo al otro, cuando iba a confrontar las ideas y escuchaba siempre. Yo lo invité a participar en unos talleres, recuerdo, y siempre me acuerdo y me sonrío, que lo puse en un proyecto, le pedí la autorización para contar con él en un proyecto de la Escuela 95 del barrio La Bollada, para hacer talleres con los maestros. Bueno, cuando sale, resulta el proyecto aprobado y va a hacer los talleres, me dice, pero Sonia, ¿cómo me vas a mandar a hacer talleres con los maestros que sabían todos hacer talleres en forma impecable? Yo le digo, sí sabemos hacer talleres, claro que sí que los maestros sabían hacer talleres, pero para mí era el sumum, lo más importante era esa impronta que le ponía él a los talleres, esa organización que tenía para registrar todo, era algo que siempre me llamaba la atención. Bueno, pero en realidad me dio un tirón de orejas por haberlo mandado a hacer talleres con los maestros. Siempre creía en los procesos de construcción de poder local, por eso le daba la experiencia de los gobiernos municipales, eran instancias para él privilegiadas de educación. Los presupuestos participativos, por ejemplo, algo que le daba una importancia fundamental. Articular la socialización de la política y la distribución de los recursos, una cosa que era para él muy significativa. No hay democracia auténtica entonces sin la participación efectiva de la ciudadanía. Son los procesos de construcción del poder local, las experiencias de gobiernos municipales que se convierten en instancias de educación. Estos presupuestos participativos articulan la socialización de la política y la distribución de los recursos. Le daba mucha importancia a esa distribución de recursos porque sin socializar la política no representa gran cosa y puede abrir paso a ciertos paternalismos que él no estaba de acuerdo y lógicamente que era nocivo para la afirmación de la autonomía de los individuos y de las organizaciones de base de la sociedad. Socializar la política sin tocar los recursos lleva al desaliento,
sobre la eficacia de la lucha política y el repliegue de la gente al ámbito cada vez más aislado de su vida privada. Mucha razón. El presupuesto participativo ha logrado democratizar la información sobre problemas públicos que son y deben ser tomados por la ciudadanía. Los problemas de la humanidad vive hoy, que son la exclusión social y la concentración en los asentamientos. Nosotros trabajábamos muchísimo en los asentamientos del Cerro. Formábamos un equipo barrial operativo conformado por distintas disciplinas, y justamente José Luis era el asistente de uno de esos equipos. Yo no tuve la felicidad de que él fuera mi asistente, pero bueno, siempre compartí muchísimas jornadas con él y muchísimas instancias personales que siempre han quedado en mi corazón. Y para no ser muy extensa, ya que son muchos los participantes, quiero dar un gracias a José Luis por enseñarnos la humildad, a creer y respetar al otro, dándonos amor, dignidad, esperanza, donde hay solo lugar para el compromiso de construir una sociedad entre todos que asegure una vida digna. Muchísimas gracias. Está silenciada, Verónica. Ahora se escucha, perdón. Ahora sí. Le agradecíamos a Sonia entonces, y ahora pasamos a la palabra de Pilar Uvilla, profesora de Educación Física, magíster en Ciencias de la Educación y educadora popular. Como tal, acompañó a José Luis durante 18 años en diferentes actividades, en particular en el marco de la Multiversidad Franciscana de América Latina. Adelante, Pilar. Bueno, agradecer primero que nada la posibilidad de compartir lo que ya escuché de esas personas, que me siento sumamente emocionada. Pero además decirles que nada más acertado de conjuntar a José Luis Revelato con Paulo Freire. Siempre pensé que José Luis Revelato era nuestro Paulo Freire, porque él logró hacer una lectura de Freire desde el Uruguay, desde nuestra realidad, así como la hizo con tantos pensadores, ¿no? Esa capacidad que decía Sonia de sintetizar, de sistematizar la propuesta popular, también la tenía en relación a grandes autores o grandes pensadores que él lograba decir en pocas palabras muy sencillas y desde el Uruguay, ¿no? Eso fundamental. Y yo como educadora debo reconocer que José Luis me abrió la cabeza, me cambió totalmente. Uno viene de una concepción educativa no solo bancaria, sino segmentada, donde cada asignatura o cada carrera tiene su propio carril, y José Luis no, José Luis nos obligaba a todos los que trabajábamos con él, y sobre todo cuando estábamos haciendo talleres, a entender que el saber popular y el saber académico eran parte de una propuesta interesante cuando lograban interactuar, y que lo tuyo era un pedacito de lo que se podía hacer, que nunca ninguna asignatura, ni siquiera la filosofía, que para él era tan importante, podía ser el centro de nada. O sea, el centro es la gente, y todos los saberes tienen su valor y su sentido. Yo voy a tratar de ser breve, porque si me pongo a hablar de cada taller o de cada, haciendo capaz una cronología, aunque la vida nunca es tan lineal, ¿no? Siempre tiene muchas más vueltas. Sin embargo, en el momento que empecé, que conocí a José Luis, justamente era cuando él empezó a poder trabajar de docente en un colegio privado. Fue bien interesante porque en aquella época había fe democrática A, B y C. José Luis la tenía la C, no podía dar clase en ningún colegio, y menos el colegio de cura, cuando ya lo habían echado de la iglesia, aunque él siguió siendo
creyente toda su vida, ¿no? Ese es un tema aparte. El asunto es que había conseguido que un compañero, otro profesor de filosofía, y en un colegio un poco más abierto, le permitiera, figurando el otro docente, que él diera filosofía en aquel momento de cuarto año de liceo. Había preparatorios, no era como ahora, y él estaba feliz de poder, hasta que, bueno, vino una inspección. En aquella época la represión estaba muy fuerte y tuvo que abandonar eso, pero justo una compañera que estaba en la época en que en vez de trabajo social se llamaba asistente social, se llama Cristina Olegui, fue una de las, creo que la única que yo conozca por lo menos, que fue estudiante de Freire en Brasil, en la PUC de San Pablo. Y ella fue una alumna bastante destacada y se había encontrado con José Luis y encontró en José Luis una propuesta interesantísima. Nosotros trabajábamos en el Centro de Investigación y Desarrollo Cultural, una institución creada, ni bien vino la dictadura, por el abogado Sartú, que se dio cuenta cómo venía la cosa y generó ese centro que le dio una posibilidad de investigar y de trabajar a varias personas que la dictadura había sacado de la universidad y de diferentes lugares de trabajo. Bueno, en ese CID fue que apareció un día, como decía el Tito, una figura con una boina flaca, y nosotros lo queríamos para qué. Lo que estábamos haciendo era un trabajo, en nuestra opinión, como muy poco profundo, como muy, no sé, como que no llegábamos a las raíces de la verdadera problemática de la gente, y él venía a asesorarnos en el trabajo social y cultural que desarrollábamos. Y bueno, fue fantástico toda su capacidad de asesorarnos, de enseñarnos y mostrarnos caminos que nunca habíamos pensado que era posible y viable llevarlos adelante. El primer trabajo concreto que tuve con José Luis fue en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. En la época del plebiscito de Fuguan, yo justo estaba trabajando en una cooperativa con un grupo de mujeres y fue bien lindo ese trabajo porque yo ya era bastante feminista y José Luis no. Y entonces creo que sí logramos descubrir la importancia del cuerpo en la educación. Y hoy por hoy los grupos feministas ya tenemos muy claro que la autonomía empieza por el cuerpo, ¿no? El primer territorio a liberar es nuestro propio cuerpo y a partir de ahí desarrollar. Pero bueno, digo esto porque José Luis nunca fue dogmático. Siempre tuvo la capacidad de incorporar lo diferente, de aceptarlo, pero no críticamente, ¿no? No era fácil. Por más que él tenía esa capacidad de vínculo con los otros, si bien era alegre y todo, tenía una formación religiosa muy estricta desde muy joven, entró al seminario a los 14 años, y por lo tanto la liberación de su cuerpo no fue fácil. Así como tampoco fue fácil su vida y su carrera universitaria, hay que decir la verdad, o sea, tampoco fue un compañero que no solo tuvo dificultades económicas, sino que también tuvo discusiones teóricas fuertes, que siempre las tuvo con una altura y un respeto enorme, pero las tuvo. Y está bueno, es así, porque la producción teórica no es lineal, entonces es necesario la confrontación también para crecer. Bueno, ese taller, a partir de ahí siempre trabajamos juntos en talleres. Fue un poco la segunda etapa importante con José fue... Espera un poquito. Con el teléfono. Fue, esto es como en las clases, viste, que tenés que decirle que apaguen el celular. Fue, después del plebiscito de Fuguan, empezó la reorganización sindical. Y allí empezamos con los talleres sindicales, entre los cuales hubo alguno vinculado a gente de CONAPROLE, pero ya empezó una mayor libertad de acción y teníamos grupos re interesantes formando las asociaciones civiles. La CNT estaba proscrita, trabajamos mucho con el plenario del PIT,
pero no en grandes, sino en las pequeñas agrupaciones que iban armando sus sindicatos. Y eso fue un trabajo precioso, pero bueno, no puedo desarrollarlo. Me recuerdo muy fuertemente cómo trabajábamos dramatizaciones, pensando incluso lo que fue antes, lo que fue la dictadura, lo que significó las desapariciones, lo que significó la represión, y esas dramatizaciones eran muy fuertes. Se generaban situaciones que requerían una contención que por suerte trabajaba con José Luis, porque no era fácil, sobre todo compañeros que a veces, compañeros desaparecidos, o sea, no eran ellos, pero eran compañeros de ellos, familiares de ellos, y entonces eran situaciones muy difíciles, muy fuertes, ¿no? Bueno, todo eso, después trabajábamos mucho para el referéndum, también en su momento, para el voto verde, y ahí trabajamos, fue lindo porque íbamos al interior, colaborando con la Comisión Pro Referéndum. Allí es bien interesante que casi que por primera vez la educación popular como tal tuvo un lugar en esa propuesta. Me acuerdo que trabajábamos mucho con videos, con cosas en las diferentes comisiones en los departamentos del interior del país. Después ya vino, ¿en qué etapa vino? No me acuerdo, yo ya estoy vieja y me olvido del orden cronológico. Una situación que fue para José Luis muy fuerte también fue su participación en Nicaragua. Y eso tuvimos también, no fuimos juntos, yo fui en un periodo y él fue en otro, pero para los dos fue una experiencia muy fuerte. En el caso de José Luis, además, justo le tocó ir a un lugar donde la contra estaba fuerte, y bueno, y José Luis igual allí desarrolló su tarea, a mí no me tocó ese lugar, pero lo marco porque también ahí vemos la capacidad de José de entender y de reelaborar su pensamiento en función de la realidad, o sea, no era repetir algo, sino que era ver ahí qué estaba pasando y cómo colaborar en ese momento desde su fantástica capacidad intelectual. Siempre además estuvo muy pendiente de los nuevos elementos teóricos, o sea, no solo dominaba absolutamente los popes de la izquierda, sino que, fíjense que en el 80 y el 90 la filosofía tuvo exponentes para el momento muy novedosos, muy disruptivos incluso. Y bueno, José siempre siguiendo críticamente esas novedades que se venían gestando. Y eso lo trasladaba, te enamoraba de los autores con su manera de presentarlos y te obligaba a ir a la fuente, porque era su capacidad de enamorarte. Y por eso yo digo que fue un educador popular y educador fantástico, y por eso lo relaciono tanto con Freire, porque son removedores. No son personas que pasen sin tocarte, son personas que te obligan a transformarte y son muy removedores. Y bueno, después ya entramos a la etapa de la multiversidad franciscana, donde generamos la maestría de educación popular. ¿Por qué? Porque a nivel universitario no encontrábamos no encontrábamos un lugar. Capaz que había un cierto prejuicio de que la educación popular era cristiana, o era, que bueno, que es cierto que hay una raíz cristiana, pero también hay una raíz de pensamiento crítico, sobre todo hoy por hoy las pedagogías desde el sur o pedagogías latinoamericanas, está claro que no están cercanas a ninguna institución, iglesia. Sin embargo, sí se reconoce la espiritualidad. Y bueno, eso no le caía bien a todo el mundo, no le cabe bien a todo el mundo, pero José Luis y los educadores populares entendemos que esa es parte importante de la educación, que no tiene nada que ver con la religión en el sentido tradicional, tiene que ver con entender que no solo somos cuerpos, sino que hay sentimientos que es necesario tocar para producir transformaciones de fondo en las personas, en los colectivos. Y bueno, en ese sentido José Luis también fue un militante político, tuvo una militancia activa. Es más, en el último periodo que estuvimos trabajando mucho en el Consejo Vecinal de La Teja, ya había una opción política más clara, digamos, aunque siempre tuvo una opción política, pero quizás en ese momento hubo
participación más partidaria que en otros, porque bueno, la coyuntura lo exigía, lo ameritaba, y ahí, como decía Sonia, él trabajó mucho el tema de la territorialidad, de la autonomía, del poder popular ejercido desde las bases, y ahí desarrolló el término que a mí me gusta tanto de democracia radical, de alguna manera cuestionando la democracia representativa tradicional, sino entendiendo una democracia donde el pueblo fuera realmente el protagonista, así como él lograba en los talleres que fuéramos los protagonistas. Y bueno, lástima que yo decía que él murió en el momento de una mayor producción intelectual, el momento donde él estaba logrando tener a nivel de la universidad un lugar, un espacio, y a nivel de la investigación también desarrollaba líneas de investigación y de praxis fundamentales. Y bueno, infarto, recién cumpliría 75 años, si uno piensa la cantidad de gente que a esa edad está todavía activa, seguro que José nos estaría aportando muchísimo. Bueno, está, por hoy me parece que ya hablé demasiado. Bueno, muchas gracias, Pilar. ¿Se escucha bien? Sí. Y ahora le damos la palabra a Andrea Díaz, actual profesora titular del Departamento de Educación, su compañera de José Luis. Ambos trabajaron en esta institución. Así ha comenzado su carrera como estudiante. José Luis era profesora de Andrea y le damos la palabra. Bueno, gracias, Verónica. ¿Se escucha bien? Porque a Verónica no la escuché bien, por eso. Perfecto, Andrea. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor estar en esta mesa y en jornadas del Instituto de Educación. Y felicito a todos los que han trabajado en esta jornada, principalmente Elena, que sé que lo ha hecho con mucha intensidad y compromiso. Bueno, para mí, yo agradezco mucho poder participar de esta mesa porque la verdad es que le debía un homenaje al profesor Revelato, dado que trabajé con él, incluso él era grado 3 en Filosofía de la Educación y yo era grado 1, que trabajaba juntas, digamos, a su cátedra, y lamentablemente yo en el 99 me fui a México a estudiar la maestría y él murió un año después, por lo cual yo no participé nunca de un homenaje a Revelato, porque me encontró 6 años en México, digamos, en circunstancias de que él falleció en Uruguay. Entonces, yo siempre sentía que le debía este homenaje. Un profesor que, digamos, en lo personal, yo lo conocí en la Facultad de Humanidades, poco antes, yo creo que antes incluso de comenzar en el Instituto de Educación, teníamos en común justamente estas dos palabras, filosofía y educación, pero también tengo que decir que había otra cosa que me atraía de la personalidad de Revelato, que era una especie de católico disidente, ¿no? Es decir, una persona absolutamente ligada al movimiento de la teología de la liberación. Y yo tengo, aunque no muchos saben eso, un antecedente en mi adolescencia, en épocas de dictadura, de formar parte de la pastoral juvenil, cosa que después me alejé por cantidad de contradicciones que yo sentía que tenía la Iglesia, incluso me alejé también de la religión, de la fe y todo. Pero en realidad la ética cristiana que traía, que yo comparto en sus bases, digamos, era una ética secularizada totalmente, es decir, era un compromiso realmente por el oprimido, por el pueblo, por los vulnerables, a lo cual yo me sentía absolutamente atraída en ese discurso, ¿no? Y a la vez con una formación muy rigurosa, filosófica, digamos que ligada a dos cuestiones que yo también me sentía muy atraída de joven, que por un lado era la ética, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt,
principalmente Apple y Habermas, el marxismo, ¿sí? Y la ética de la liberación. Entonces, de Dussel, y incluso la pedagogía crítica, digamos, de Freire, también asociada a la teoría crítica. Otra cosa que me ligaba mucho a Revelato era un interés por la filosofía así europea, en estas corrientes principalmente que he mencionado, pero sin desconocer la importancia del aporte de la filosofía latinoamericana e intentando aplicar la filosofía a una realidad, a través de la educación principalmente, ¿no? Entonces, me parecía que una de las palabras digamos, que era muy importante destacar de su figura, era cómo ligaba la filosofía europea al contexto latinoamericano y a la filosofía latinoamericana. Entonces, todos estos aspectos nos hacía un poco raro en el contexto de que en ese momento había un instituto de filosofía, que había una dominancia del discurso de la filosofía analítica y bastante alejado de la cuestión de la filosofía latinoamericana y de la relación de la filosofía con la realidad, el aporte a la transformación social. Entonces, en ese sentido, yo creo que él encontró un lugar en filosofía y educación muy pertinente para su formación, igual que yo lo encontré en su momento también, ¿no? Es decir, donde yo acá puse unos titulares que me parecía que definen lo que era Revelato, y ahora los voy a aplicar cada uno: un filósofo práctico, un filósofo interdisciplinario, un filósofo popular, un filósofo donde se permitía o se habilitaba el diálogo norte-sur, donde se valoraba los aportes críticos de la filosofía europea, pero no se desconocía los aportes del contexto latinoamericano. Un filósofo y educador radical muy comprometido. Yo tengo que decir acá un paréntesis, que de las personas que yo he conocido en mi vida, y he conocido muchas personas, obviamente, aquí y en muchas partes del mundo, de los más comprometida persona que he conocido en la relación de su discurso y la práctica. Es decir, no se puede separar la teoría de la práctica en el caso de Revelato, porque no se le va a entender. Por eso estos testimonios son tan importantes para mostrar qué clase intelectual era. La relación absoluta y necesaria y hasta de sinonimia entre filosofía y educación, porque la educación se basa en un fundamento filosófico, en el caso del marxismo, neomarxismo, teoría crítica, pedagogía crítica, filosofía de la liberación, y dentro de la filosofía un elemento ético-político. O sea, la parte fundamental de la filosofía, con la cual yo también me identifico, es un pensamiento ético y político. Entonces, ahí yo creo que confluyen los aspectos que definen la figura de Revelato, ¿no? Claro que yo, de formación profesional, ya ven que tiendo a buscar el personaje teórico detrás de Revelato también, cómo se definía como intelectual, pero después voy a hablar alguna cosa también anecdótica. Bueno, filósofo práctico, porque evidentemente en el caso de él, la filosofía es una forma de vida, ¿sí? Una forma de vida, y yo creo que comparto con él ese aspecto. O sea, la filosofía no es solo una cuestión académica o intelectual, es un proyecto ético-político de transformación de la realidad social. Entonces, ahí creo que lo fundamental, y por lo que también había a veces sufrimiento en su caso, y yo también comparto ese sufrimiento de alguna manera, es a veces por la distancia que hay entre la palabra y la vida, ¿no? Muchas veces. Incluso también en relación a la izquierda. Muchas veces él estaba muy enojado por el discurso de izquierda, que a veces no condecía con la práctica, digamos, ética y política que se debía esperar de ese discurso.
Entonces ahí había una cuestión importante a destacar de él. La interdisciplina, es un filósofo que no, yo lo llamo filósofo, pero se puede llamar educador, son sinónimos en el caso de él, que se concebía en el diálogo con las diferentes disciplinas. Muchas veces yo hasta me da gracia en el fondo que a veces la filosofía se cree como la disciplina madre, o hay una especie de intolerancia a vincularse con otras disciplinas, o hasta una soberbia del filósofo, que a mí me parece increíble, porque realmente la filosofía tiene que articularse con las otras disciplinas, no basta por sí sola, ni mucho menos. Y eso lo tenía muy claro Revelato. Entonces trabajaba, y por eso trabajó en distintas facultades, siempre con el tema ético y político, que era lo que lo conformaba en su formación, pero articulando con las ciencias sociales, con la psicología, con la asistencia social, con la educación popular, en fin, en el Instituto de Educación con la pedagogía, en fin, con la psicología de la educación. Eso es otra cosa muy importante, si la humildad del filósofo, él era una persona muy humilde, a pesar de que era una persona con una formación muy rigurosa y muy alto nivel desde el punto de vista intelectual, sin embargo siempre articulando el trabajo con otros, sabía trabajar en equipo. Bueno, ni que hablar de su sensibilidad y apertura, siempre el discurso no tiene que ser, como le criticó en su momento a la filosofía de la liberación, del filósofo que escucha al oprimido, no, que aprende ¿no? Con la gente, con el pueblo, que es una cuestión de ida y vuelta, como lo que decía Freire también, obviamente. Yo estoy de acuerdo que de alguna manera fue nuestro Freire a la uruguaya, ¿no? O sea, realmente tienen nunca más feliz el poner Freire y Revelato, porque es absolutamente coherente, digamos, uno con el otro, ¿no? Con sus diferencias, por supuesto, y en diferentes contextos, pero sin lugar a dudas que hay ahí mucha comunión, ¿no? Bueno, lo del diálogo norte-sur, fíjense que yo cuando conocí a Revelato tenía 20 y pico de años, estoy hablando que en el 98, hace 23 años que estoy en el Instituto de Educación, él entró un poco después que yo, y estuvimos juntos en el seminario sobre ética y educación. Ese era el tipo de seminarios que él más se encontraba a gusto, ¿no? En tratar de vincular justamente una propuesta ética al tema educativo. Y me acuerdo que perfectamente que había cosas que teníamos en común. Una era la crítica al neoliberalismo. Me acuerdo de aquel congreso muy importante organizado por Álvaro Rico y Yamandú Acosta, que después escribieron un libro en homenaje, lo hicieron en homenaje a él, pero estaba Revelato organizando ese congreso, yo participé también. Está ese libro, están los artículos de Revelato en la crítica al neoliberalismo, también un artículo mío. En ese momento me acuerdo que trabajábamos Hayek, ¿no? Una crítica a von Hayek como el papa del neoliberalismo. Y recuerdo perfectamente que él decía que el neoliberalismo nunca se podía entender como una cuestión económica, sino que era algo que penetraba la cultura, ¿sí? Y que nos transformaba en una cultura de resignación, de aceptación, contraria a lo que él predicaba, que era la cultura de la esperanza, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento súper importante que hay que tomar en cuenta, que es su crítica al neoliberalismo y su penetración cultural. Después el tema del diálogo norte-sur. Yo ahora les voy a mostrar unas fotitos para que vean el lado más anecdótico de la cuestión. No sé si se ve ahí. Ah, lo que pasa es que no me dieron compartir, o sí. ¿Se ve? Ah, ahora sí. Ahora sí.
acá sí se puede agrandar, esta soy yo, no me miren ahora y pues, porque ahí se ve la distancia en tiempo. Andrea, no se ve la ampliación de la foto. ¿No se ve la ampliación? No, solamente tu computadora con las fotos, pero no se ve grande. Ahora, pero igual se ve, ¿no? La No. foto. ¿Ah, no? Muy chiquitito. No se distingue nada. Es como un qué icono. lástima. Seleccionala, Andrea. Selecciona la foto. ¿Para cómo? ¿Le dijiste compartir toda la pantalla? Doble clic en la foto. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Está. Bueno, acá ven a José Luis, acá estoy yo, aquí abajo. Asistimos a un congreso en San Leopoldo, no me acuerdo exactamente, pero eran los 95, por ahí, 1995 más o menos. Y este era un diálogo norte-sur entre la filosofía de la liberación y la ética comunicativa. Acá estamos, acá está Yamandú, como verán, y algunos otros compañeros. Voy a ver si puedo poner otra fotito. Me está haciendo difícil, no tengo preparado el tema acá. A ver si se ve ahí. ¿Se ve? No. ¿Le dijiste compartir? Ahí Ahí sí, viene. ahí se ve. Sí, ahora sí. También, acuerdo con lo que decían las compañeras, ahí se le ve sonriente a Revelato, era muy dado, digamos, al jolgorio, muy simpático, muy amigo de la gente. Acá se ve varios alumnos, profesores, en fin, estamos comiendo en San Leopoldo. Y quería mostrarles algo de, a ver, si se ve acá. Ay, no, acá está Apple. Una de las cosas que más fue lo más gracioso de este congreso fue que era un diálogo entre la filosofía de la liberación y la filosofía latinoamericana de Dussel. Estaba Hinckelhammer también. Yo después, posteriormente a este congreso, voy a ir a estudiar con Hinckelhammer un año a Costa Rica, el famoso filósofo alemán que dialoga, digamos, hace un diálogo entre economía, filosofía y teología muy interesante, pero de una manera secular también para criticar el capitalismo, es muy interesante. Y recuerdo que ese diálogo era en alemán. Entonces, fíjense, el diálogo al principio con bronca, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos acá en Brasil dialogando ¿no? La teología, la filosofía de la liberación, de reconocimiento del otro, el oprimido, no sé qué, en Brasil, con Apple, que era el único alemán, y bueno, y todos los filósofos que estaban en la mesa, entre paréntesis, además de ser hombres, ¿no? Le hablaban en alemán para que Apple entendiera. Bueno, entonces, obviamente que había bronca con eso y expresaba un poco esa crítica que él después va a mostrar en su libro, este libro, ¿no? De La encrucijada de la ética, neoliberalismo, conflicto norte-sur, liberación, que él en realidad lo hizo en ese periodo que nos conocimos y compartíamos esas bases teóricas en ese momento, que bueno, una de las críticas mayor a la ética comunicativa era precisamente que es verdad que el diálogo razonado es parte del proceso de la comunidad histórica, ¿no? En búsqueda de esa comunidad ideal de comunicación, en donde todos se reconocen como iguales en un diálogo. Eso era lo que propone, grosso modo, la ética comunicativa de Apple Habermas, pero en realidad es una forma, digamos, que desconoce que no todos vamos a ocupar una posición de igualdad en esa ética o en esa mesa de comunicación o indagación,
porque se tiene que reconocer principalmente que no estamos en la misma situación, ¿sí?, de los países en situación de desarrollo o de economías liberales, que existe el vulnerado y oprimido que está fuera del sistema, que hay que integrarlo, reconocerlo como, primeramente como oprimido, ¿sí?, y fuera del sistema, para comenzar a lograr un proceso de reconocimiento y de integración que tiene que partir no solo de la importancia del diálogo, sino sobre todo de reconocer que hay estructuras de dominación que hay que superar, que hay que cuestionar, que hay que resistir, comenzando por participar del reconocimiento de ese estado de vulneración, ¿no? En síntesis era eso, y era lo que estaba pasando en ese congreso, y era esa crítica, ¿no? Bueno, en definitiva, yo podría decir muchas cosas, es decir, destacar todo lo que destaqué, que muestra de alguna forma cómo yo lo veía, cómo lo veo, cómo lo sigo viendo. Qué importante que hubiera sido que siguiera entre nosotros. ¿Qué diría ahora, pienso yo, en este estado en el que estamos, ¿no? Él hablaba tanto bueno, de que realmente estábamos que el sistema neoliberal había llegado a una absoluta irracionalidad, ¿no?, que ponía en jaque al sistema, que lo ponía en duda, que se iba a llegar a una crisis ecológica, humana, extrema, si seguíamos por ese camino. Creo que esta es una de las situaciones que podríamos evaluar en la que estamos, ¿no?, pendiendo de un hilo, ¿no?, en una situación absolutamente crítica desde el punto de vista ecológico, humano, en fin, y con un sistema que sigue sin reconocer realmente al vulnerado, al oprimido, y sigue sosteniendo que lo principal finalmente es el tema de la autorregulación del mercado sin ningún control, que es la irracionalidad de lo racionalizado. Como decía Frank Hinkelamer, algo así como que la persona que está sentada en una rama se la vaya cortando, ¿sí? Y bueno, va a caer porque lo que se está atacando son las fuentes fundamentales del desarrollo de la riqueza, que son la naturaleza y el ser humano. Para terminar, simplemente voy a citar un texto de Revelato sobre Freire, que él menciona a Freire, pero para mí lo mismo, lo que dice Revelato de Freire, lo podríamos decir de Revelato. Y él dice esto: en este contexto, Pablo Freire, y yo diría Revelato, es para nosotros un mensajero de la esperanza, un educador y luchador de la esperanza, que apostó a la vida, a la liberación, a las potencialidades y al protagonismo de los sectores populares. Su vida y su pensamiento son una llama permanente para nosotros, que nos comprometemos a ser educadores de la esperanza y no educadores de la resignación. Nos lo recuerda Carlos Núñez en su hermosa introducción a la pedagogía de la esperanza. Así es la verdad del Pablo, o podríamos decir del José Luis que conozco. Así lo leo con pasión y entusiasmo, cuando en medio de la debacle, de las fraquezas y las traiciones, nos hace recorrer su propia vida, dando cuenta en ello del constante aprendizaje que su propia práctica comprometida le ha dado y que él tan impactantemente ofreció y ofrece al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, y ahora tenemos un momento especial porque vamos a dar paso a las palabras de Teresa, pero de una manera muy particular, porque Teresa es escritora, familia de Paulo Freire, compartió muchos espacios en Milo durante los años 70. Amiga de Revelato, no de Paulo Freire. Perdón, el inconsciente. Amiga de Revelato, y bueno, Teresa escribió algo para compartir con nosotros, y le pido a Elena que Elena tome la palabra y pueda leer, compartir esas experiencias que ella escribió
sobre José Luis Revelato. Le damos la palabra a Elena. Pero primero capaz que Teresa se puede presentar y nos puede contar. Bueno, buenas noches a todos. También reiterar lo que han dicho, es un privilegio estar entre ustedes y muchas gracias al equipo, muchas gracias Verónica, muchas gracias Elena, especialmente Elena, que ha sido la gestora de tantas cosas lindas, y agradecerte especialmente que hayas accedido a leer un relato que es visto desde otra parte, desde otro lugar, a 400 kilómetros, y donde cuento sobre el Rebe. Para mí no fue Pepe, no fue José Luis, fue el Rebe. Así firmaba las cartas que me escribía y así firmaba las dedicatorias de los libros que me regaló. Entonces paso a Elena que lea el relato y buenas noches de vuelta para todos. Gracias, Teresa. Le damos entonces la palabra. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, es un honor para mí, porque Tere es una gran escritora y habla sobre un gran educador, y yo a él no lo conocí, lo estoy conociendo a través de ustedes, de sus libros, y ahora desde este cuento. Por eso es un honor, espero que me salga bien la lectura. El cuento se llama Estado de Gracia. Atendí la llamada y al principio no comprendí el sentido de aquella frase abrupta. Rebe se nos fue. Creí que literalmente se había ido, marchado del país, emigrado. No podía precisarlo, pero casi de inmediato el significado que encerraban aquellas palabras se me mostró desnudo, indeleble. Algunas cosas son demasiado terribles como para captarlas de inmediato. ¿Cuándo? Balbuceé. Hace 3 días, dijo. ¿Por qué no me avisaste? Me sentí indignada, traicionada. Del otro lado se hizo un silencio pesado. Podía escuchar su respiración. A mí también me cuesta, dijo al fin. Lo sabía, él también había amado al Rebe. No merecía mi furia, nunca la había merecido. Cuando colgué el teléfono me inundó una sensación de pérdida total y tuve que recostarme contra la pared. Había sido golpeada, y todo lo que había querido decir antes de colgar era que lo sentía tanto. Qué lejos estaba el barrio Murguía, qué apartado estaba de todo, qué costoso era llegar. Ibas por la carretera subiendo la cuesta bajo el sol que se clavaba en la cabeza y los hombros, y a mano izquierda, donde estaba la Anacahuita, un sauce más a la derecha y el desarmadero. Continuando un poco más por el camino polvoriento, estaban las casas de bloc separadas unas de otras, los ranchos oscuros y las canillas comunitarias con barro alrededor, una cada 4 cuadras. ¿Por qué lo escogimos? ¿Por qué lo escogió Rebe? Seguramente alguien se lo sugirió, un muchacho o una muchacha, lo dejó deslizar. Allá hay un barrio lejano, no llegan nunca a ser el liceo. O tal vez lo descubrió él mismo en sus caminatas larguísimas, con su enorme camisa blanca que se embolsaba el viento, y sus vaqueros también enormes. Esa ropa que parecía de otro, pero que era de él, cuando era robusto y había ido a Roma. Lo cierto es que cuando llegó aquí, toda esa vestimenta tenía 3 o 4 talles más. Pero su sonrisa no, su sonrisa le llenaba todo el rostro flaco, y también su mirada detrás de aquellos lentes de miope. Su mirada relucía como su sonrisa y abarcaba el rostro, pero también a nosotros.
y nos envolvía a todos, nos abrazaba y nos desafiaba. Se aprendió en poco tiempo los nombres de todos en el barrio, los nombres de los grandes y de los chicos, de los perros y de los gatos ariscos. Sabía las edades, los sueños, los desamores, la labor y la sin labor de cada uno. Un día le dije: «Te pasas las noches repitiéndolos de memoria vos». Y se rió a carcajadas. Cuando se reía así, espantaba a las gallinas que andaban sueltas por los patios y todos terminaban riéndose con él. Otro día, pensando en lo que hacíamos, las reuniones en los patios de tierra apisonada, sentados algunos en el suelo, otros en troncos, en sillas maltrechas, hablando de conseguir, conoce, al menos más canillas que hicieran más fácil el acarreo. Opiné que era algo que terminaba para nosotros cuando retornábamos a nuestras casas, a nuestra cena segura, a nuestras camas limpias. Sentados en el pasto desde lejos, veíamos el pueblo hundirse y encenderse con la luz del atardecer. Rebe se quedó mirándome un rato, en silencio, nada más, mirando. «No pierdas de vista la esperanza», me dijo después, cuando ya bajábamos desordenadamente por la ruta. «Nunca pierdas de vista la esperanza», repitió. Una tarde llegué al barrio más temprano y me encontré con la noticia de que el Rebe se había ido a Ceguá con Juan, un vecino que era quilero. Se había ido con él, los dos en bicicleta. Juan se ganaba la vida contrabandeando. Traía allí comestibles que revendía en algunos almacenes y algo para la casa. De vez en cuando conseguía algún trabajo de albañil, a veces de pintor, pero su trabajo más frecuente era ir a la frontera. Significaba atravesar las serranías y los campos inhóspitos apretando alambrados para que la volanta, que era la aduana móvil, no los detectara y si aparecía, tirarse a tierra detrás de algún arbusto o en algún pozo. Me asusté, no sabía ni siquiera que el Rebe supiera andar en bicicleta. Pero de cualquier manera aquellos viajes de tantos kilómetros solamente los hacían los vaqueanos, no Rebe, no ninguno de nosotros. Y sin embargo lo hizo. Lo debía haber entendido entonces. El trabajo de Juan nos dignificaba a todos, no por el trabajo en sí, por Juan y por todos los vecinos de aquel barrio, porque habían empezado a saber quiénes eran y por qué. A menudo me he preguntado a causa de qué misteriosa razón Rebe fue desde el principio uno de los nuestros. No lo parecía, era. Soñar juntos era sentarnos en el pasto, reír, dejar que las palabras fueran y vinieran y volvieran a ser. Soñar juntos era más que soñar con una utopía, era construir un mundo nuevo. Rebe era eso, era aquel perfil de lentes mojados por la llovizna, un amanecer en la carrocería de un camión que nos llevaba a Río Branco. Era el viaje en bicicleta a Ceguá, era sus manos de dedos largos, eran sus silencios de tanto en tanto entre las sierras grises y amarillas de sol y el polvoriento camino al barrio. Era todo eso, junto a nosotros, junto a la vida. Una mirada atenta para saber que allí delante había otro que tenía un nombre y que sufría o se alegraba. Era eso, pero también algo más, algo parecido a lo que imagino que es o debe ser la gracia. Una luz especial que ayudaba a ver lo que a veces estaba en la sombra, un soplo de aire, una voz que te conocía, y el saber sin el menor asomo de duda que esa gracia, tenerla o perderla, dependía de nosotros porque había que construirla. Tuvieron que pasar muchos años para que empezara a entender que el amor era también aquello, y me sucedió cuando volví al barrio, ahora tan distinto y ajeno. Casas diferentes, muros en lugar de espacios sin límites. Ya no estaba la nacahuita, tampoco encontré el desarmadero. Me perdí entre calles buscando el sauce, un patio que me fuera familiar, un rostro, extranjera en un lugar al que yo
Ya no pertenecía y tal vez no hubiera pertenecido nunca. Triste, decepcionada. Pero fui descubriendo talleres, uno aquí, otro allá, algunos almacenes pequeños, niños corriendo, perros, más árboles, ropas colgadas en otros patios y sacudidas por el viento. Después de encenderse algunas luces, volví carretera abajo y me crucé con gentes que ya no conocí ni me conocían. Muchachos y muchachas que volvían del liceo con sus uniformes y mochilas a la espalda. Algunas parejas, personas que quizá nunca habían escuchado el nombre de mi amigo. Y me di cuenta que también ellos eran como yo había sido parte de los otros y de mis compañeros, y de nuestras sombras que quedaban riéndose y hablando en aquel campo que ahora era una plazoleta, y que todo, absolutamente todo, seguía siendo posible. Teresa María Urbina. Gracias, Tere. Esto es impagable. Muchísimas gracias, Elena. Teresa, ¿querés decir alguna palabra? ¿Querés decir algo? ¿Estás, Teresa? Micrófono, Teresa. El micrófono. Está silenciada, Tere. Ahí la habilité. Gracias, Elena, gracias, Verónica. Ahora sí, no es, creo que en este caso menos es más, no tengo nada para decir. Bueno, les damos muchas gracias a Elena y a cada uno de los presentadores. Gracias a Francisco, a Sonia, a Pilar, a Andrea, a Teresa, a cada uno por compartir y sintetizar algo de la vida de José Luis. Así que en este momento damos el cierre a la jornada, el cierre de apertura a la jornada, y los invitamos para que el día de mañana puedan sumarse a las actividades que están previstas y registradas en el programa. Esperamos que hayan disfrutado de las actividades, que hayan podido compartir e intercambiar con los distintos compañeros que presentan su trabajo, y les agradecemos a todos por el gran compromiso y el gran entusiasmo con que han presentado sus actividades, sus investigaciones, y han compartido con nosotros, entre todos hemos compartido este trabajo. Así que nada, les despedimos y les agradecemos. Nos vemos mañana, el viernes. Chao, gracias. Hasta mañana, gracias por estar. Gracias, buenísimo todo.